Hola de nuevo amigos, soy Dani y estoy aquí pasando calor en uno de los sitios más chulos que tenemos aquí, poco conocidos, de la provincia de Tarragona. Se trata de Santa Perpetua de Gallá, en honor al río Gallá que pasa por aquí cerca, luego lo veréis. Y bueno, el mayor atractivo de este sitio es esto. El vídeo de hoy básicamente quiero dedicarlo a compartir con vosotros las 4 cosas que he podido ir practicando con el tiempo y que he aprendido de personas que saben más que yo. Mosca. Básicamente en este vídeo lo que quiero es compartir con vosotros cuáles serían las tomas básicas de filmación aérea que os pueden ser útiles en un momento dado. Aprovecho para comentar, os dejo aquí en una tarjeta y también en la descripción el enlace del reportaje que hice ya en mi canal principal de Santa Perpetua de Gallá y también del artículo del blog, ¿vale? Por si os interesa. Pues bien, aunque suene un poco a perogrullada, hay que empezar por un concepto muy básico. Los que ya sois unos pros pilotando, probablemente no aprendáis nada hoy, pero bueno, si estás empezando sí podría serte útil estos conocimientos. Hay que entender que la diferencia entre un dron y una cámara de calle, una cámara, digamos, de mano, es que obviamente se puede mover en las 3 dimensiones de una forma, digamos, bueno, teledirigida, iba a decir autónoma, pero teledirigida. ¿Eso qué significa? Que nos da un montón de posibilidades creativas a la hora de grabar. Si empezamos por los planos que serían más básicos, más sencillos, serían los que única y exclusivamente mueven el dron o la cámara voladora, si queremos llamarlo así, en uno de los 3 ejes tridimensionales. Entonces os lo voy a ir contando con ejemplos que voy a grabar ahora aprovechando que estoy aquí. Pero bueno, podríamos decir que, por ejemplo, el primer eje dimensional con el que vamos a trabajar sería el eje de altura, es decir, el hecho de grabar subiendo o bajando ya es de por sí una toma relativamente cinematográfica. Aquí hay una serie de cosas que hay que entender y es que, por ejemplo, una toma yendo hacia arriba siempre mentalmente la vamos a asociar a una toma de apertura, mientras que una toma yendo hacia abajo la vamos a interpretar inconscientemente como una toma de cierre que va a acabar enfundido en negro probablemente. Entonces, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los drones son más estables cuando suben que cuando bajan. Por lo tanto, si queremos usar una toma de cierre que simplemente sea bajar el dron y ya está, casi que es más recomendable usar esa misma toma hacia arriba y luego revertirla en producción. De hecho, aprovecho y os pongo ahora, pues bueno, la misma toma de subida. La toma de bajada. Y luego simplemente la toma de bajada, que es la versión de subida puesta al revés, para entendernos, para que vosotros podáis comprobar cuán estable es. Este tipo de tomas de subida y de bajada que juegan solamente con esa dimensión pueden ser útiles sobre todo si las usamos para cubrir o descubrir elementos. Por ejemplo, vosotros desde aquí no lo veis, pero detrás de esta iglesia hay una torre. Luego con el dron lo que podemos hacer es, mientras el dron enfoca la torre, al ganar altura nos desvela el resto del paisaje. También podría ser un ejemplo bastante práctico, pues yo que sé, estar enfocando un bosque y que cuando superamos la altura de los árboles se vean las montañas del fondo. Eso podría ser una buena toma de inicio, por ejemplo. Si pasamos a otra dimensión, en este caso podríamos decir a la dimensión de hacia adelante y hacia atrás, este tipo de recorridos sí que son cinematográficos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a no ser que pasemos cerca de objetos, no vamos a transmitir una gran emoción. Entonces, por ejemplo, una toma que sea simplemente viajar hacia adelante puede ser muy bonita, puede ser muy dramática, pero habría que intentar que no fuera muy larga en el tiempo, porque si no el espectador se va a aburrir. Sin embargo, si vamos hacia atrás, podemos ir desvelando elementos del paisaje a medida que, bueno, vamos retrocediendo. Pues yo que sé, por ejemplo, podemos estar viendo el paisaje y mientras el dron retrocede, de repente vemos que hay una torre y cuando retrocede más, vemos que hay otra torre y una iglesia. Bueno, ahí no estamos aburriendo al espectador porque, entre comillas, no sabe lo que va a ver, a diferencia que cuando va hacia adelante sí que sabe lo que puede ver, y la máxima emoción que le podemos dar a ir hacia adelante es el hecho de que el espectador se pregunte si va a pasar por ese agujero o lo vamos a estampar, por ejemplo, ¿no? También en referencia a lo que decía antes, también hay que entender que, por ejemplo, una toma hacia adelante se podría interpretar como una toma de apertura y una toma hacia atrás como una toma de cierre.
La última dimensión que nos quedaría por hablar sería pues el desplazamiento lateral, lo que se conoce como un traveling lateral. Este tipo de movimientos están bastante bien, ya que bueno, también ayudan a desvelar elementos, son bastante útiles sobre todo en seguimientos de vehículos, de personas en movimiento. Es un efecto bastante chulo, sobre todo si conseguimos que haya varios planos, digamos un plano cercano, un plano medio y un plano lejano, ya que ese desplazamiento va a hacer un efecto parallax, porque vamos a ver que unos planos se mueven más rápidamente que otros, ya que los lejanos va a parecer que casi no se mueven. Incluso el propio cielo plagado de nubes esponjosas podría valernos como plano lejano. En este aspecto sí que es verdad que da un poquito igual que vaya el dron hacia la derecha o hacia la izquierda, pero sí hay que tener en cuenta una serie de cosas. Y es que, por ejemplo, mentalmente un desplazamiento de izquierda a derecha es interpretado como una ida y un desplazamiento de derecha a izquierda es interpretado como una vuelta. Por supuesto, a la hora de empalmar imágenes, lo que no podemos hacerle al espectador es ahora vamos hacia aquí, ahora vamos hacia allá, ahora hacia adelante, hacia tal. Es decir, vamos a empalmar varios recorridos en la misma dirección. Si hace falta, los reviertes en edición. Bueno, pues ya hemos hablado de las tres dimensiones básicas, es decir, simplemente, como quien dice, hemos cogido el dron y lo hemos hecho subir, lo hemos hecho bajar, lo hemos hecho ir para adelante, lo hemos hecho ir para atrás, lo hemos hecho ir para la derecha y para la izquierda, ya está. Pero hay un par de elementos más todavía. Uno de ellos es lo que se conoce en aviación como guiñada. La guiñada es el movimiento de rotación sobre el propio eje. Este movimiento de por sí, a diferencia de los otros, considero que no debería ser usado de forma cinematográfica porque hace un efecto de cámara de vigilancia y ya está. Es decir, tienes al dron y hace así. Bueno, habrá gente que le pueda gustar este efecto de 360 grados. A mí particularmente, si no hay movimiento, me parece que es un poco feo, es un efecto un poco como de novato. Sin embargo, si a esta guiñada le añadimos un desplazamiento lateral, lo que estamos consiguiendo es lo que se conoce como una órbita. Obviamente ya es un movimiento más complejo, pero queda mucho más chulo. Estas órbitas pueden hacerse sobre la nada, es decir, simplemente para enriquecer un traveling lateral que quede un poquillo más chulo, que no sea solamente un desplazamiento, sino que mientras nos desplazamos el dron va girando, o obviamente podemos orbitar alrededor de un elemento, que cuanto más redondo sea el elemento, pues más fácil será la órbita. En este aspecto hay que tener en cuenta que incluso el Mavic Mini tiene un kickshot para órbita, pero las órbitas hay que ir con ojo, porque si el dron no tiene sensores anticolisión, que de hecho sensores omnidireccionales solo hablamos del Autel Evo 2, hablamos del Skydio 2 y hablamos del Mavic 2, aunque los sensores laterales a veces no son muy fiables. Es decir, hay que ir con ojo con las órbitas porque es fácil estamparse con cosas. Y no digamos ya con el Mavic Mini, que no tiene sensores de ningún tipo, tú claro le puedes decir, ala, rota alrededor de esto, pero como se encuentre algo por el camino se lo va a comer. En este aspecto siempre casi que recomiendo que aprendáis a hacer las órbitas manualmente, también porque te va a empoderar un montón, ¿vale? Te va a hacer dominar mucho más el aparato y estar más en conexión con él. Además que es menos rígido, ¿no? No tiene que ser una esfera perfecta, a lo mejor puedes hacer una órbita que sea un poco más elíptica, pues bueno, pues no hay ningún problema, también valdría. Y el último elemento vendría a ser básicamente el cabeceo, en este caso mediante el gimbal de la cámara. ¿Valdría dejar el dron estático en el aire y simplemente subir y bajar el gimbal? Hombre, francamente, pues casi que no, pero sí que es verdad que si ese cabeceo del gimbal lo juntamos con ciertos movimientos, podemos conseguir tomas muy cinematográficas, muy chulas. Por ejemplo, una toma yendo hacia adelante y subiendo el gimbal puede ser una toma de descubrimiento genial. O por ejemplo, yo qué sé, mientras ganamos altura centramos el gimbal en un elemento y mientras vamos subiendo vamos manteniendo la vista clavada en ese elemento. Bueno, y luego obviamente podemos complicarlo todo lo que queramos, porque a la hora de la verdad, bueno, podemos hacer movimientos, ya he dicho, en las tres dimensiones, más el propio cabeceo, más la propia guiñada. Obviamente a más movimientos
más posibilidades de que algo salga mal, pero también más espectacular puede ser el resultado. Luego también hay que entender que un movimiento dronero extremadamente fácil es simple y llanamente el plano cenital, que es tirar el gimbal hacia abajo, mirar hacia abajo y ya está. Lo que sí hay que comprender es que, claro, dejar esa imagen estática puede ser poco cinematográfico. Ese movimiento o nos lo aporta un elemento externo, como podría ser una persona o un vehículo, o si no, se lo vamos a tener que aportar con el propio dron, ya sea ganando altura o sea desplazándonos en alguna dirección. Aprovecho para comentar que a nivel de edición, entre comillas, cuanto más material mejor. No se trata de grabar cualquier mierda, pero sí es verdad que, por ejemplo, estamos regresando el dron y ya hemos grabado todo lo que queríamos grabar. Bueno, pues aprovecha y echas la cámara hacia abajo y grabas el recorrido de vuelta. Quieras que no, ese material tu editor lo puede agradecer el día de mañana. Después, más allá de todas estas temas, hay un par de cosas también que te pueden ser útiles, sobre todo si estás empezando en este mundillo, y son la velocidad y el tema de resoluciones y FPS. En cuanto a la velocidad del dron, a qué velocidad debemos volar o a qué velocidad debe estar el vídeo editado, mejor dicho, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si grabamos planos muy abiertos, necesitaremos que ese desplazamiento sea rápido, para que no sea tan aburrido, ya que no va a haber mucho descubrimiento, pues al menos que ese descubrimiento sea rápido. Aprovecho para comentar, piensa que si vas hacia adelante a mucha velocidad el dron se va a inclinar, por mucho que el gimbal apunte hacia arriba para compensar, eso puede hacer que se vean las aspas. Si quieres evitar eso, no vayas tan rápido y acelera la imagen en edición, o incluso ves hacia atrás y revierte la toma en edición, ¿vale? Por otro lado, si pasas cerca de objetos, si no queremos que queden demasiado difuminados, es recomendable que vayas lento. Sobre todo, por ejemplo, si son tomas de relativo riesgo, como sería seguir a un vehículo o a una persona, porque siempre estás a tiempo en edición de multiplicar la velocidad por 2, por 4 o lo que necesites, así que con calma. Por último, en cuanto al tema de frames por segundo y resoluciones, entre comillas, como diría mi amigo César, con buena polla bien se folla, o dicho de otra manera, que por mucho pan nunca mal año. Es decir, así a bote pronto, cuanta más resolución, mejor. Sí que es verdad que el fichero va a ser más pesado, pero te puede permitir hacer reencuadres y hacer zooms luego en edición sin perder la calidad final. Me refiero a que tú, por ejemplo, si estás grabando a 4K y el proyecto lo vas a exportar a Full HD, que sería 1K para entendernos, eso te permite hacer zoom hasta 4 veces. Por otro lado, más frames por segundo te van a permitir poder hacer cámaras lentas. Entonces, si puedes elegir, cuanta más resolución mejor y cuantos más frames por segundo mejor. Ahora, si tienes un dron como el Mavic Mini, en que si quieres 60 frames por segundo vas a tener que grabar en Full HD, y si quieres grabar a más calidad, que es 2,7K, te vas a tener que conformar con 30 frames por segundo, pues ahí tienes que elegir cámara lenta, sí o no. Luego aprovecho y digo el bonus tip, que sería el efecto dolly zoom. ¿Cómo se hace ese dolly zoom? Pues el concepto es muy simple, y es que mientras el dron avanza en una dirección, el zoom avanza en la opuesta. Por ejemplo, si el dron se está alejando de ti, en lo que sería un efecto drone, lo que tiene que hacer el zoom es acercarse hacia ti, es decir, un zoom in. Lo mismo, por ejemplo, como hice en el castillo de Kell en La Rioja, mientras el dron va ganando altura, el zoom se va acercando para compensar eso. Entonces, ¿qué es lo que consigues? Consigues que dé la sensación de que el plano cercano apenas se aleja y que el lejano se te está viniendo encima, y ese es el efecto dolly zoom. Pues nada, chicos, así a bote pronto no se me ocurre nada más. Espero que haya sido útil. La verdad es que le he echado sudor a este vídeo, espero que os guste, y ya os digo, si es así, porfa, ya sabéis, el like y la suscripción, si no estás suscrito todavía, siempre nos ayudan a motivar y el día de mañana a poder reclamarle alguna cosilla a YouTube mediante publicidad o lo que sea, para intentar ganarnos el pan y este tipo de cosas. En fin, sea como sea, solo me queda, como siempre, daros las gracias por haber decidido pasar unos minutos aquí. Y nada, os dejo ahora un poquito con una especie de montaje final, así que venga, chicos, nos vemos, hasta pronto.